El 15 de enero del 2022 ocurrió un accidente en el mar de Ventanilla, en Perú. Alrededor de 10.300 barriles de petróleo tipo crudo de buceos fueron derramados de manera fortuita, extendiéndose hacia las playas del norte, hasta la zona de Chancay. Debido a ello, varias playas fueron clausuradas, afectando a la población que vive de la pesca artesanal y los comercios aledaños. A 11 meses del accidente, se encontraron aún los comunicados de los accesos restringidos. Ello a pesar de que la norma emitida por el Estado venció 3 meses atrás, sin tener a la vista ninguna actualización, ni un estudio que fundamente estas prohibiciones. Ante el clima de incertidumbre sobre la contaminación del mar, se inició una investigación científica para esclarecer el estado actual de las zonas afectadas. Para muchos el mar es un misterio. Sin embargo, para la ciencia, es posible entender su comportamiento a través de la recolección de data de años atrás y que además se actualiza día a día. De esta manera, entendemos la existencia de las corrientes marinas. Por ejemplo, sabemos que la corriente de Humboldt recorre la costa peruana de sur a norte y debido a la rotación de la Tierra, la desvía hacia el oeste. Cualquier recurso que parta desde la orilla del mar tiende a ir en esa dirección. Así se deduce la trayectoria seguida por el petróleo derramado. Este, siguiendo su ruta hacia alta mar, solo podría mantenerse en un mismo espacio y luego cambiar de dirección por la presencia de remolinos. Estos se forman por la interacción entre las aguas frías de la costa peruana con las cálidas de alta mar. Después de 11 meses de datos analizados, se conoce que el remolino más cercano a la costa se desarrolló a 30 millas de distancia, lo que sugiere que el petróleo podría mantenerse momentáneamente en esa ubicación. Sin embargo, estaría alejado de los puntos iniciales del derrame y de las zonas de pesca artesanal, que se ubican principalmente hasta las 5 millas de las playas. Entonces, ¿la dispersión natural de petróleo afectaría a los recursos marinos de alta mar? Si hacemos una comparación, la cantidad del derrame equivale a media piscina olímpica, frente a 11.000 millones de metros cúbicos de mar que se contienen desde Ventanilla hasta Chancay, dentro de las 5 millas de la costa peruana. Esto representa el 0.0004% del agua de mar de toda el área. Además, esta mínima cantidad tiende a dispersarse, a evaporarse y sedimentarse en menor medida hacia el fondo, debido a la menor densidad del petróleo en relación al agua de mar. Es decir, con el tiempo, el petróleo terminaría desapareciendo. Aunque conocemos este proceso de limpieza natural, todo derrame de petróleo es un grave accidente que afecta a mediano plazo tanto a los recursos marinos como a la economía del país. Por eso, no debería volver a pasar. Hoy 3 de diciembre del 2022 hemos empezado por la playa de Chancay una inspección para ver qué es lo que pasa por la orilla del mar. Para complementar el estudio oceanográfico con un trabajo de campo, realizamos 8 días de monitoreo a 13 playas del litoral. Llegamos a 14 puntos en el mar y recolectamos 100 muestras para revisar un posible contenido de hidrocarburo, analizados luego en un laboratorio acreditado. El objetivo del estudio en tierra fue monitorear las condiciones de las playas y buscar rezagos de hidrocarburos en la arena, rocas y peñas. En nuestra búsqueda de muestras, recolectamos especies como cangrejos, choros, algas y en su gran mayoría muimui. Es importante mencionar que la playa Costa Azul, una de las más afectadas por encontrarse cerca del siniestro, presentaba ahora una de las aguas más cristalinas. A pesar de que no encontramos rastros de hidrocarburos, lo preocupante fue observar abundante basura, especialmente plásticos y microplásticos en diversas zonas,
aparentemente arrojados desde embarcaciones o transportados por riachuelos y desagües, que finalmente desembocan en las playas y el mar. La alta contaminación por basura también afecta considerablemente al medio ambiente y se hace indispensable una limpieza intensiva. En la trayectoria, se avistaron gran cantidad de aves de distintas especies. Al igual que en tierra, volaban en grupos sobre la costa o se posaban sobre las peñas, lo que nos indica que el ciclo biológico ya estaría en condiciones normales. Por el contexto de la gripe aviar, también encontramos aves muertas y moribundas, principalmente pelícanos. Un fenómeno interesante fue encontrar frente a Playa Grande grandes sombras producidas por la presencia de cardúmenes de anchoveta juveniles. La recolección de muestras fue realizada por diferentes buzos especializados. Contaban con oxígeno para zonas profundas y capturaron las especies por medio de un arpón y redes. Logramos obtener 2 algas, 32 peces, 13 moluscos y 6 crustáceos, que junto a las muestras de la orilla sumaron 109 en total. Conocemos la geolocalización de cada una de ellas gracias a la utilización de un GPS. Estas fueron empacadas y etiquetadas en forma cuidadosa, envueltas en papel aluminio y embolsadas al vacío herméticamente. Se guardaron en un envase refrigerado para su conservación y traslado. Así se dejaron perfectamente conservadas en el laboratorio de análisis, según las cadenas de custodia respectivas. Además del muestreo de especies, el objetivo del estudio también fue analizar el fondo del mar en busca de rezagos de hidrocarburo. Se usó un dron submarino, con capacidad de sumergirse hasta 250 metros del fondo marino. Durante las 8 inmersiones, entre los 4 y 18 metros, no se encontró ninguna evidencia de contaminación. En cambio, se observaron diversas especies marinas. De acuerdo con las condiciones oceanográficas, se descarta la posibilidad de que quede algún remanente importante de petróleo frente a las costas del Perú. Estas se habrían dispersado y desaparecido casi en su totalidad, y lo poco que podría permanecer estaría alejado de la costa con mínimas cantidades. Las especies marinas obtenidas en la zona entre Ventanilla y Chancay no presentaron daños producidos por petróleo. De igual manera, a lo largo de todas las playas recorridas y los fondos marinos no se encontraron rastros. Por último, luego de la preocupante contaminación de las playas por plásticos y microplásticos que encontramos, se recomienda una limpieza intensa en diversas playas.